Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 12. Vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo de estos capítulos de Primera de Corintios. Vamos a leer hoy del versículo 12 hasta el versículo 26. Dice así, Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 12, que ya los versículos 12 y 13 ya lo estudiamos la semana pasada, pero dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos. Y los versículos que van del 14 al 26 los podemos dividir en dos partes, ya que tratan dos problemas que nos podemos encontrar como cristianos, que podemos encontrar en nuestras iglesias. En primer lugar, los versículos del 14 al 20 hablan a aquellos que nos podemos sentir que no tenemos nada que ofrecer a la iglesia. Porque hay personas que piensan, hay gente en mi iglesia que tiene los dones. Y son ellos los que tienen que hacer el trabajo, porque yo no tengo nada. Mi trabajo, como mucho, es venir a la iglesia, sentarme el domingo y ya está. Porque el Señor a mí no me ha dado ningún don, así que el trabajo lo tienen que hacer los demás. Estos son los versículos que veremos hoy. Y luego, Dios mediante, la semana que viene, los versículos 21 y 26 hablan de otro problema, otra realidad que podemos encontrar en la iglesia. La idea de superioridad. Como yo tengo estos dones o yo tengo este conocimiento, yo soy el mejor de los creyentes de mi iglesia sin mí no sobreviviría nunca, y los demás en mi iglesia, como muchos, son cristianos de segunda categoría y algunos incluso no son cristianos. Pero eso es lo que vamos a ver en los versículos del 21 al 26. Pero como digo, hoy vamos a centrarnos en los versículos del 14 al 20. Y el versículo 14 dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. No vamos o no voy a entrar en este versículo mucho esta tarde, ya que volvería a repetir lo mismo que vimos la semana pasada en los versículos 12 y 13. Si lo pasas, Andreu, veremos que en los versículos 12 y 13 vimos la semana pasada que somos diferentes personas con diferentes dones, pero formamos un solo cuerpo. Como digo, básicamente el versículo 14, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Está repitiendo la misma idea que vimos en el versículo, en los versículos del 12 al 13, así que no voy a entrar en este versículo ahora. Así que vamos a pasar al versículo 15 y 16, que como digo, en la práctica va a comenzar a explicar qué significa eso de que somos diferentes, pero un solo cuerpo, o que somos un solo cuerpo formado por diferentes miembros. Pues el versículo 15 y 16 leemos lo siguiente. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Pablo ahora representa a las partes del cuerpo humano hablándose los unos a los otros. En primer lugar, habla de que el pie piensa que como no es una mano,
no es parte del cuerpo. La mayoría de los comentaristas creen que aquí la idea es que la mano tiene muchas habilidades, muchas cosas que hacemos con las manos. Las manos las tenemos más presentes, ¿vale? Están delante nuestro, ¿vale? Las usamos para coger cosas, ¿vale? Para comer, las usamos para escribir, incluso para comunicarnos los usamos. Tienen una sensibilidad muy superior a otras partes del cuerpo porque tienen para ir tocando cosas a ver qué tacto tienen. Mientras que los pies, pues como están ahí abajo, nos olvidamos que están ahí. Tienen una función, no digamos que no tienen una función, ¿vale? Tienen una función, pero parece ser como si la mano tiene más cosas. Pero no por tener supuestamente menos usos, los pies no podemos decir no son parte del cuerpo. Quizás no los tenemos tan presente, porque no están delante de nuestros ojos siempre, como las manos, que están en la parte superior del cuerpo. Pero solo por eso no significa que los pies sean inferiores o no sean parte del cuerpo. Lo que está diciendo el Señor por Pablo es que no debemos en primer lugar sentir envidia de otros que parece que tienen más habilidades que nosotros. No debemos decir, es que ojalá yo fuera mano. Porque las manos es que siempre están ahí delante. No debemos sentir envidia por otras personas que tienen otros dones que quizás sean más visibles. Y tampoco debemos sentirnos inferiores y poco útiles porque parece ser que el don que tenemos nosotros no está tan presente o a la vista como otras cosas. Como estoy diciendo, quizás los pies no tienen tantas funciones como las manos, pero los pies son importantes, son parte del cuerpo. Y si los pies no están ahí, el cuerpo no funciona como debería funcionar. Y lo mismo vemos en el versículo 16. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo. También algunos pueden decir es que el ojo parece más complicado, parece más importante, porque con eso vemos, quizás lo tenemos más presente que los oídos, pero nuevamente no importa lo que cada uno piense, estoy hablando ahora dentro de la iglesia, todos somos importantes. La oreja tiene su importancia. Y si no funciona la oreja, el cuerpo tampoco funcionará del todo bien. La idea de estos dos ejemplos es que nunca pensemos que por tener unos dones y habilidades diferentes, somos inferiores y no necesarios en la iglesia. Todo lo contrario. Este ejemplo nos está mostrando que todos somos parte del cuerpo y todos nos necesitamos. Y antes de pasar al versículo 17, quiero resaltar una cosa aquí. La idea del cristiano independiente. Hay una idea que se está extendiendo cada vez más en nuestra sociedad occidental, independiente, y sobre todo porque cada vez más podemos conectarnos a la iglesia por las redes sociales. Nosotros mismos colgamos nuestros estudios y cultos en el canal de YouTube. Pues yo no necesito ya congregarme. Porque, vamos a ver, hoy porque no hace demasiado frío. Pero no me digas que algunas veces en invierno decimos, viernes, vamos a ir a la iglesia con el fresco que hace. Seamos realistas, somos seres humanos. Pero como digo, cada vez más estamos viendo que mucha gente en nuestra sociedad occidental nos está afectando a la iglesia. No nos necesitamos los unos a los otros. Pero cuando paramos de congregarnos, cuando pensamos, es que yo no necesito una vida de iglesia, yo no necesito participar en el cuerpo, nunca funcionaremos bien como un cristiano. Porque somos pie, perfecto, puedes andar. Pero ¿de qué te sirve andar si no puedes hablar? No puedes ver, no puedes oír. Nunca funcionaremos como Dios quiere, como cristiano, si no estamos formando una parte activa del cuerpo. Y no solamente nos afectamos a nosotros mismos,
afectamos al resto del cuerpo. Porque el momento que Dios decide que tal persona es, estamos hablando metafóricamente, el pie de la iglesia, el pie es esencial. Y Rafael decía esto mucho cuando predicaba. Nadie en la obra es esencial, pero todos somos importantes. ¿El pie es esencial? No, un cuerpo puede funcionar sin pie. Pero nunca funcionará como Dios quiso. Siempre tendrá algunos defectos, irá más lento. También estamos causando problemas al resto del cuerpo cuando no estamos, como veremos más adelante, participando con nuestro don. Por eso, la idea de un cristiano independiente no es lo que vemos en la Biblia. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y lo que estamos diciendo en los versículos anteriores se desarrolla todavía más en este versículo. Pero quiero dejar una cosa clara. Este versículo, o estos versículos, no solamente van dirigidos a personas que dicen, yo no necesito una vida de iglesia, sino también está dirigido a aquellos que, pudiendo estar dentro de la iglesia, creemos que no tenemos nada que ofrecer. Ya hemos dicho que el ojo parece una de las partes más importantes del cuerpo, pero como estamos diciendo, si todo el cuerpo fuera ojo, veríamos todo, pero no escucharíamos nada. Y la oreja, obviamente, es importante. Pero si solo fuéramos ojo y oído, ¿cómo oleríamos? Es importantísimo lo que está diciendo este versículo. Recordemos que el tema que estamos tratando en esta sección es que habían disputas entre los corintios acerca de los dones. Había unos que se pensaban muy superiores por los dones que tenían, muy superiores a los demás en la iglesia. Y ese es el tema que trataremos, como digo, Dios mediante, la semana que viene en los versículos del 21 y 26. Pero también habían personas dentro de la iglesia que sea por envidias, esto, como yo no puedo hacer esto, yo no hago nada. Si yo no hago esto, yo no hago nada. Porque yo quiero hacer esto y no es justo. Pues por envidias no estaban desarrollando los dones que sí que tenían. O pensaban que no tenían nada que ofrecer a la iglesia. Pero eso no es así. Todo cristiano, y esto lo hemos estado viendo en el capítulo 12, tiene al menos un don, como mínimo. Y seguramente cada uno tenemos más de un don. Recordemos lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 7. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno. Todos y cada uno de los que estamos aquí, si somos cristianos, el Señor nos ha dado una parte en ese cuerpo. Nos ha dado un don. Pero el momento que no usamos esos dones, porque estamos lamentando de que, ojo, es que a mí hubiese gustado ser ojo, y me han puesto como oreja y no me gusta, pues no lo voy a utilizar. Si no lo usamos por eso, por lamentándonos y por envidia, o, vamos a ser realistas, por pereza, es que eso de trabajar el don es difícil. Esto requiere trabajo. A mí me gusta venir a la iglesia, sentarme a escuchar y irme para casa. Escuchar a los demás es que eso ya es más problema. Eso ya es más trabajo. Si no lo estamos usando porque estamos enfadados porque no tenemos otro don, o estamos siendo perezosos, o sencillamente no pensamos que tenemos nada que ofrecer a la iglesia, como hemos dicho antes, estamos haciendo que el cuerpo no funcione como debería funcionar. Todos y cada uno de nosotros aquí somos necesarios. Nadie es imprescindible, como he dicho. Que nadie piense que, bueno, es que si no fuera por mí, esta iglesia cerraría. No, no, no. Todos los que estamos aquí, los que me estáis siguiendo por el Zoom, desaparecemos de esta iglesia mañana y la iglesia seguiría aquí, porque esta iglesia no es de nadie, es del Señor. El único esencial es Cristo. Ahora, Cristo en su misericordia, en su sabiduría ha decidido, pero Michael, yo quiero que tú hagas esto, o otro, quiero que hagas lo otro. Somos necesarios. Y el momento que no
estamos ejercitando, trabajando nuestro don, poniendo nuestro don al servicio de la iglesia, del resto del cuerpo, como digo, el cuerpo funcionaría. Ya vemos, hay gente que se queda ciego y puede seguir viviendo. Hay gente que se queda sordo y puede seguir viviendo. Pero obviamente es más trabajo. La gente, por ejemplo, que se queda ciego, dicen que las otras sentidos se desarrollan más. ¿Vale? Los otros sentidos se desarrollan más para recuperar lo que han perdido, por ejemplo, en la vista. ¡Qué pena! Que en la iglesia, porque yo no quiero hacer mi trabajo, otras personas tienen que esforzarse aún más. Porque yo he decidido que, bueno, soy ojo, pero yo quería ser oído o quería ser boca. Así que no lo voy a hacer. O es que es mucho trabajo poner mi don en práctica. O es que yo creo que no tengo nada que ofrecer a la iglesia. No. Todos somos necesarios. Nadie es esencial. Pero el momento que, por pereza, por envidia o por pensar que no tenemos nada que ofrecer, que no estamos cumpliendo nuestra función, hacemos que el cuerpo no funcione tan bien y hacemos que otras partes del cuerpo tengan que trabajar más. Versículo 18. Después de lo que ha dicho, dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y este versículo es interesante. En un sentido no sabemos si Pablo aquí está hablando del cuerpo físico o sigue hablando de la iglesia. Pero viendo el ejemplo que estamos viendo en todos estos versículos, probablemente está hablando de los dos. La realidad es que a pesar de los defectos que tiene nuestro cuerpo a causa del pecado, el cuerpo humano es maravilloso. Y es maravilloso porque Dios lo creó perfectamente para el propósito que tenía diseñado para cada uno de los seres humanos. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos demuestra que el cuerpo humano no es un accidente, sino una creación. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en ser viviente. Fue una creación de Dios, perfecta, como hemos visto cuando estamos estudiando Génesis. Al final de la creación, Dios dijo todo era perfecto, vio que todo era bueno. Pero también lo mismo se puede decir de la iglesia. Dios ha creado un cuerpo. Obviamente no es un cuerpo perfecto. No somos la iglesia perfecta. Y os puedo decir que no somos una iglesia perfecta porque tenéis un pastor imperfecto, ya para comenzar. ¿Vale? Obviamente, por causa del pecado, no es perfecto. Pero a pesar de esas imperfecciones, Dios ha colocado a cada miembro de la iglesia en el lugar que Él ha decidido, como mejor le pareció. En el original significa conforme a su plan. Conforme a su intención. No es que dijo, bueno, venga, vamos a tirar unos dones ahí a ver dónde cae. No, no, no. Los coloca conforme a un plan que Él tiene. Y esto es muy importante. No importa el don que tengamos. No importa si a nivel humano parece importante o no. En un sentido, no importa lo que nosotros pensemos cada uno del don que el Señor nos ha dado. Este versículo nos deja claro que fue el deseo y la intención de Dios que tuviésemos ese don, porque Él, en su sabiduría y su soberanía, decidió que, Michael, te voy a dar este don. Porque creo que eres la persona que tiene que ejercitar este don. Puede ser un don que puedo ejercitar con diferentes personas en la iglesia, ¿vale? Dios puede dar el mismo don a varias personas en la iglesia, otras veces puede dar un don específico a una persona. Pero es el plan de Dios. Y como hemos estado viendo, ese plan siempre es para ejercitar ese don en el cuerpo, en la iglesia local. Pero recordemos que si no estamos usando ese don, sea por pereza, envidia o pensamos que no servimos de nada, entonces estamos haciendo que el cuerpo no funciona como debería estar funcionando. Y esto nos lleva a 1 Corintios 12, los versículos del 19 al 20. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo acaba este párrafo volviendo al tema de la unidad dentro de la diversidad.
o la diversidad dentro de la unidad, que es lo que estamos diciendo desde el principio de este capítulo. En primer lugar, habla de la diversidad. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? No todos tenemos que tener los mismos dones, ser lo mismo. Uno de los peligros que tenemos en la Iglesia, y los que estamos en la dirección de la Iglesia, es que nos da miedo algunas veces que haya diversidad. Pensamos que todos tienen que ser y pensar igual que yo en todo. Obviamente no estoy hablando aquí de cosas primordiales como la salvación. Todos tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Ahí no podemos tener debate. Ahora, yo siempre he dicho, el camino que el Señor te lleva a la cruz de Cristo puede ser diferente en mi camino que tu camino. Y después de pasar por la cruz, el camino que el Señor te pide puede ser diferente tu camino que mi camino. Porque algunas veces, y pongo aquí el ejemplo, yo podría decir, no, para ser espirituales de verdad, todos tenéis que estudiar Derecho, porque eso es lo que yo estudié. Todos os tenéis que casar. Hijos. Y sobre los 40 y pico años tenéis que convertiros en pastor de una iglesia. Todos tenéis que pensar exactamente lo mismo que yo acerca de el medio ambiente, estos temas políticos. No, todos tenéis que pensar exactamente igual que yo. Pero eso no es lo que vemos en la iglesia primitiva. Lo dijimos la semana pasada, la iglesia primitiva no era un grupo de personas que todos venían de un trasfondo igual y pensaban igual sobre todo. Y estoy hablando obviamente de los temas secundarios. Lo dijimos la semana pasada, lo milagroso de la iglesia primitiva es que por el milagro de Dios, personas de trasfondos tan diferentes que antes de convertirse se odiaban, podían estar en la iglesia y amándose los unos a los otros hermanos. Y si miramos las cartas del apóstol Pablo, sobre todo, vemos que fue uno de los defensores principales de no convertir a los no judíos en lo mismo que los judíos. Porque hemos de recordar que cuando la iglesia comenzó, era principalmente una iglesia de personas judías de Jerusalén que habían aceptado que Jesús era el Mesías. Y por sorpresa de muchos de ellos, incluso de algunos de los apóstoles, vieron que habían personas no judías que comenzaron a convertirse. Y esto les causó un pequeño problema. Oye, ¿estos no se han circuncidado? Oye, ¿estos no celebran las festividades judías que nosotros hemos celebrado durante toda nuestra vida? Oye, estos van al mercado y compran carne sin asegurarse que no haya sido sacrificado a los ídolos, como vimos en capítulos anteriores. Pero estamos viendo constantemente que Pablo decía, oye, estas cosas secundarias no son tan importantes. No afectan a la salvación. Y dice, no en Corintios, pero en Romanos, creo que es en Romanos, lo estoy diciendo de memoria, dice, oye, ¿tú quieres celebrar un día especial porque lo has celebrado siempre? Pues si lo estás celebrando para el Señor, perfecto, sigue. Ahora, esta persona que nunca lo ha celebrado y ha decidido no celebrar ese día, tampoco le digas que es inferior. Porque es una cosa secundaria, es una cosa cultural. Hay diversidad y debemos dar gracias que hay diversidad en la iglesia. Diversidad de personalidades, diversidad de personas. Hay personas que son más lanzadas. Venga, vamos a hacer esto, venga, nos tiramos. Hay personas como yo que somos un poquito, vamos a pensarlo un poquito más. ¿Quién tiene razón? Pues yo siempre he dicho, necesitamos el uno al otro. Yo necesito a esas personas más lanzadas para decir, oye, Michael, no podemos estar aquí analizándolo todo y sin hacer nada. Pero esas personas que son más lanzadas me necesitan a mí para decir, bueno, sí, vale, me parece bien, pero ¿has pensado esto? Nos necesitamos los unos a los otros. Demasiadas veces hoy en día en la iglesia, o en ciertos sectores de la iglesia, vemos que se quiere que todos sean idénticos.
Y se condena a cualquier persona que puede pensar o actuar de una forma algo diferente. Y como digo, siempre estoy hablando de cosas secundarias, que es lo que estamos hablando aquí. Pero vemos la realidad de la iglesia primitiva, que Dios usaba la diversidad para el bien de la obra. Pero, volviendo al versículo 20, no vayamos al otro extremo. Como cada uno somos diferentes, como cada uno tenemos nuestros dones, yo no necesito a los demás. No. Versículo 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno. Volvemos a la idea. No estamos llamados a cada uno a hacer la guerra por nuestra cuenta, sino a trabajar juntos, edificarnos mutuamente, ser un solo cuerpo. Y voy a acabar con unas palabras del comentarista Christemaker. Christemaker, Hendrickson, es el comentarista principal que estoy siguiendo para estos estudios, entre otros. Tengo 2 o 3 comentarios, pero Christemaker probablemente es el que está haciendo, digamos, el hilo conductor de estos estudios. Y me gustó unas frases que él tenía al final de esta sección. Dice así: muchas congregaciones, especialmente las que tienen muchos años, tienen que enfrentarse a un grado de indolencia. Solo un pequeño grupo de santos fieles hacen todo el trabajo de la congregación. Sirven como miembros del consistorio o el directorio, enseñan en la escuela dominical, visitan a los enfermos, dan la bienvenida a nuevos miembros y trabajan con la juventud. Aparte de asistir al culto dominical, la mayoría de los miembros son flojos. Aunque reciben comida espiritual, son débiles por falta de ejercicio. Su inactividad ha terminado por atrofiarlos y su atrofia les produce problemas cardíacos. ¿Cuántas veces he sido un cristiano en muy baja forma? Comiendo, porque eso nos gusta, pero no ejercitando. Y todos sabemos que cuando comemos y no ejercitamos, pues vienen los problemas de salud, vienen los problemas espirituales. Pero continúa. Otros ven la gran actividad de los que son fieles, pero en lugar de imitarlos se llenan de descontento, critican el liderazgo de la iglesia, se muestran envidiosos, alimentan resentimiento y producen enemistades. Cuando estos miembros disgustados no reciben la atención que reclaman, se van a otra iglesia, solo para empezar un nuevo círculo de descontento e envidia. Somos seres humanos. Esto es muy fuerte, Michael, pero es que es la realidad del ser humano. Pidamos al Señor, ayúdame, Señor, a no tener envidia. Ayúdame a decir, Señor, si tú quieres que yo sea el dedo meñique, que parece que no tiene ninguna importancia, pues es porque tú quieres y tú tienes un trabajo para que yo haga. Una cosa que solo puede hacer el dedo meñique. Que el Señor nos ayude a poner en práctica nuestro don, que no seamos envidiosos. Y por último concluye, todo miembro del cuerpo de Cristo debe reconocer que al distribuir sus dones, Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Nadie debe enterrar sus talentos, como en la parábola. Esto es trabajo. ¿Sabes qué? Lo entierro aquí. Le devuelvo, se lo voy a devolver al Señor. Pero eso de ponerlo a trabajar, eso ya es más complicado. Porque llegará el día en que Dios llamará a todos a cuenta. En aquel día Dios felicitará y recompensará a los que han sido fieles en el empleo y desarrollo de sus dones, pero condenará y castigará a aquellos que descuidan sus talentos criticando a la iglesia y apartándose de ella. Y volvemos al ejemplo que vimos, digo de memoria, creo que es 1 Corintios capítulo 3. Si no estamos ejercitando nuestros dones, volvemos a ese ejemplo de los que se salvan por fuego. La salvación no depende de nosotros. Gracias, Señor, que no depende de mí la salvación. Pero ¿cómo vamos a presentarnos ante el Señor? Es que, Señor, yo quería ser ojo y por eso no he hecho nada en la iglesia. Pero si es Dios el que decide si eres ojo, oreja, pie, lo que sea. Dios, es que era mucho trabajo. Pero es que Dios quiere que trabajemos.
Pues que nuestra oración esta tarde sea eso, que el Señor nos ayude a ser ese miembro del cuerpo que Él quiere. Que no estemos ahí, sea por pereza, por envidia, por dejadez, por sentirnos inferiores. Reconocer que somos personas diferentes, con trasfondos diferentes y dones diferentes. Pero somos todos un cuerpo y debemos estar usando lo que el Señor nos ha dado para el bien de todo el cuerpo. Pues que el Señor nos ayude. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel.